¿Listo? Es que como aún están actualizando la base de datos de los estudiantes que van ingresando, estudiantes nuevos, yo me estoy esperando para poder agregarlos a todos al mismo tiempo. ¿Sí? Porque esa lista la están actualizando, cada día la están actualizando. Bien, entonces eso es lo que, por eso es que estamos usando Zoom. Listo, ya para la próxima espero que ya esté resuelto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la clase anterior? Está todo bien. Entonces, la clase anterior hablamos sobre el contenido programático del curso. Bien, lo envié un documento PDF al grupo, ¿sí? Para quien quiera leer con más calma lo que pretendemos hacer en este semestre. Y se presentaron los compañeros, ¿no? También. Esos videos los envié hace un momento. Ahí hicimos una introducción, ¿sí? Se dio el libro guía, también envié ese documento al grupo. Sí, envié el PDF del libro, ¿sí? Que es el que tengo por aquí, el que está ahí proyectado. Bien, Mario Triola, estadística. Listo, entonces, aquel día hablamos sobre los conceptos básicos de la estadística, ¿no? Y en especial hablamos sobre qué es una variable discreta, una variable continua, ¿cierto? ¿Qué más hablamos? ¿Alguien se acuerda un poquito? Nada más, ¿cierto? Hicimos algunos ejemplos. Entonces, la idea de hoy es estudiar cómo nosotros vamos a organizar la información. Bien. Ah, bueno, dijimos que era la estadística, además. ¿Alguien se acuerda aquí cuál es el enfoque de la estadística? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con este curso? ¿Qué es lo que uno busca cuando estudia estadística? ¿Alguien se acuerda la definición? ¿Se definió como una ciencia o no? Hablamos también de variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la variable cualitativa y cuantitativa? ¿Sí se acuerdan? La cualitativa es como la de cualidades, más o menos, y la cuantitativa es la de las estadísticas que tienen que ver con números. Eso es exacto. Muy bien. ¿Y nos puede dar un ejemplo de una variable cualitativa? ¿De alguna encuesta o alguna situación donde surja una variable cualitativa? Pues, no sé, por lo menos en una encuesta de que le hacen, pongamos que a este curso, a este grupo, sobre, no sé, los estudiantes que mejor se expresan en clases o algo así, ¿no? Puede ser, o también puede ser si está vacunado o no está vacunado, ¿cierto? Porque es una cualidad, algo que se expresa en palabras, digamos, algo simbólico. Sí, no es un dato numérico, exactamente. Esa es la idea. Bueno, entonces hablamos sobre esos conceptos y la idea de hoy es estudiar cómo organizar esa información, ¿sí? Porque nosotros dijimos, bueno, la estadística es una ciencia que se encarga de recopilar información, ¿sí? Tomar algunos datos, organizarla y al final, cuando usted organiza la información, hace alguna inferencia y usted llega a alguna conclusión. Bien, de eso trata la estadística, ¿sí? Como una ciencia de recopilar información. Bien, ahora nosotros ya reconocemos cuáles son las variables que podrían aparecer, los tipos de variables. Ahora, la parte de recopilar la información, digamos que no es nuestro enfoque. Sí, el libro generalmente nos da un conjunto de datos y nos pide que organicemos esa información, ¿no? Porque la forma en que uno toma la información, pues, no es algo estándar, eso depende de lo que nos digan, ¿no? Si ustedes están en una empresa y les dicen, o de seguridad, sí, la empresa les piden algún dato de los empleados, pues ya, ¿cómo se recolecta la información? Bueno, se manda a alguien con una planilla que tome esos datos.
Lo importante es cómo vamos a tratar esos datos. Bien. Entonces existen pues varias formas. Una se denomina distribución de frecuencias. Listo, vamos a ver de qué trata esa distribución de frecuencias. Entonces veamos aquí en el libro guía. ¿Sí? Entonces la distribución de frecuencias tiene que ver cuando usted tiene un montón de datos, como aparece a continuación, en esta primera tabla, ¿sí? La tabla 2.1. Dice el pulso o latidos por minuto de hombres y mujeres. Bien. Entonces digamos que la forma que se tomó esa información no nos preocupa. Sí, hay unas máquinas que toman el pulso y listo. Ustedes ya tienen la tabla. Listo. Entonces en este caso, cada numerito representa el pulso que se registró de una persona. ¿Sí? Entonces, esta persona tiene pulso cardíaco de 76, 72 y así sucesivamente. Bien. Tenemos ese montón de información. ¿Cuántos datos hay? No sé, habría que contarlos. Y aquí también aparece el pulso de los hombres. Están separados, hombres y mujeres. Bien. Entonces, esa información, así como está, ¿sí? Ese trabajo de recopilarla, como que no dice mucho. Sí, uno ve un montón de números, pero todavía como la forma en que me la presentan no me permite concluir nada. ¿Sí? Yo veo un 76, un 78, 72, etcétera, pero ¿puedo decir algo? No. Puedo decir la mayor cantidad de personas tiene un pulso entre tal rango y tal otro. No, no puedo decir nada. Entonces ahí es donde viene esta parte del interés, de nuestro interés hoy, que es organizar esta información. Bien. Entonces miren, a esto se le denomina una tabla de frecuencias. Entonces, ¿cómo vamos a pensar la tabla de frecuencias? Entonces nosotros aquí nos aparece una tabla de frecuencias para las mujeres. Entonces miren que la tabla de frecuencia aparece como una especie de intervalo, ¿sí? Aquí dice el pulso, ¿sí? Luego, más adelante veremos unas fórmulas que nos dicen cómo nosotros escogemos este intervalo, ¿sí? Pero uno mira el dato más pequeño que aparece en la tabla de mujeres. ¿Y el dato más pequeño cuál es? El pulso más pequeño que se registró para las mujeres. Entonces uno mira aquí esta tabla y por aquí va a aparecer el más pequeño, veamos. Aquí está el 64. ¿Cuál será el pulso más pequeño? El 60, ¿cierto? Ese es el pulso más pequeño. Entonces, para organizar esa información, miren que nos muestran esta tablita aquí y nos dicen que el pulso que está entre 60 y 69 nos dice cuántas personas están en este rango, entre 60 y 69. Entonces, si uno se pone a contar, y hay que tener fe en la tabla que nos dan, pues que entre 60 y 69 contaremos 12 personas, 12 mujeres. Está alguien, pero no sé quién será. Y se escogió ese rango de longitud 10, ¿sí? Ya veremos por qué. Todos de longitud 10. Entonces, entre 70 y 79, ¿cuántas personas hay? Entonces, por aquí hay una, dos, ¿sí? 76 está entre 70 y 79, ¿sí? Entonces voy contando y voy registrando aquí. Entonces, hay 14 mujeres que presentan esta presión, este pulso, entre 70 y 79, y así sucesivamente. Entonces, miren que esta tabla de frecuencias, pues dice mucho más que este montón de datos aquí, ¿cierto? Por ejemplo, podemos decir nosotros que la mayoría de mujeres que se registraron en este experimento tienen un pulso, la mayoría entre 70 y 79. Hay 14 personas. O podría yo afirmar algo un poco más exacto. Podría decir, la mayoría de mujeres tienen un pulso entre 60 y 79, abarcando estos dos intervalos, porque aquí hay 26 personas. Bien. Entonces, a esto se denomina una tabla de frecuencias. ¿Listo? Ahorita hay muchas preguntas sueltas, ¿no? Ustedes dirán, ay, ¿por qué usted escogió ese rango? ¿Por qué no escogió, por ejemplo, un rango entre 60 y 65 nomás? ¿No? ¿Cuál es el rango adecuado? ¿O por qué no lo hizo entre 60 y 61 o 62? ¿Sí? Que es un intervalo más pequeño y luego iba de, qué sé yo, de 63 a 65. ¿Sí? ¿Por qué escogí
¿O por qué nos muestran ese intervalo, ese tamaño? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí o no? Sí, de la organización. Tomar una tabla de frecuencias. ¿Estamos bien? Sí, señor. Entonces la pregunta es, ahorita, ok, ¿por qué esa longitud? ¿Por qué esa longitud? Y ahorita vamos a hablar de otras definiciones básicas antes de nosotros empezar a tomar tablas de frecuencia. ¿Listo? Entonces dice aquí, definiciones básicas, digamos. Los límites inferiores de clase. Entonces aquí aparece esta palabra clase, ¿cierto? Entonces resulta que cada intervalito está definiendo una clase. ¿Sí? De 60 a 69 se refiere a la clase o a las personas que están en ese, que tienen esa pulsión, eso es una clase. Entonces en esta tablita hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clases diferentes. Bien. Entonces, el límite inferior de la clase es la cifra más pequeña que puede aparecer a las diferentes clases. Mejor dicho, nosotros podemos pensar esto así, miren. Borremos aquí. Eso es un simple nombre, no hay que preocuparnos, tenerlo en cuenta nomás. ¿Sí? Cada clase es como un pequeño segmento, ¿cierto? Entonces, en este extremo inferior, pues en la primera clase, el límite inferior de la clase es 60 y el límite superior es 69. O sea, que alguien que tenga una pulsión en este intervalo, pues lo cuento aquí. La otra clase, ¿cuál sería su límite inferior? La clase 2. Veamos. Pues esta va de 70 a 79, entonces el límite inferior es 70 y el límite superior 79. Y así sucesivamente, ¿no? Simplemente un nombre. 70, 79. Entonces cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. Es un nombre. ¿Sí? Coloquemos aquí, límite inferior. ¿Están muy cansados hoy? ¿Han visto clase por la mañana o no? Límite inferior. No, señor. Muy bien. Límite inferior, límite superior aquí. ¿Listo? Y cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. Acá este es el límite inferior de la siguiente clase. Límite inferior. Y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí estamos primero hablando de los nombres, luego haremos cuentas. Más adelante. Límite inferior, límite superior. Y así cada clase tiene su límite inferior y su límite superior. Bien. ¿Qué otra definición es importante antes de hacer cuentas? ¿Qué otra definición? Están las fronteras. Bien. Entonces, las fronteras. Entonces, resulta que entre las dos clases hay un espacio, ¿cierto? Por ejemplo, mire, la primera clase va de 60, desde este puntico acá, a 69. ¿Sí? Pero de 69 a 70, ¿cuántos números hay? Aquí. Dígame un número que esté en este pedacito. 1. Ninguno. Un número, sí, porque mire, voy a hacer un zoom de ese pedacito ahí. 69,2. Eso, los que tienen los números racionales. Mire, voy a hacer un zoom de eso que... 79,3. Exacto. Entonces ahí hay un montón de... ¿Cuántos números hay? ¿Cuántos números hay en ese intervalo? 9 números. ¿9 nomás o infinitos? Los números son infinitos. Infinitos. Exacto, porque aquí, mira, aquí está el 69 y aquí está el 70. ¿Sí? Son números naturales, ¿sí? Pero ustedes vieron matemática del curso el semestre anterior, ¿cierto? Entonces ustedes vieron que entre dos números naturales, aquí en esta mitad, hay infinitos números, ¿sí? Porque está el 69.1, el 69.2 o el 69. Cualquiera que usted quiera imaginarse, punto 30 y 69.33. Mejor dicho, infinitos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí cierra una clase, aquí cierra esta clase acá, voy a cerrar hacia acá. Esta es la clase 1, coloquemos aquí la clase 1.
Esta es la clase 2. Entonces pregunta, supongamos que yo hago el experimento de tomar el pulso, por ejemplo, a Angie, y el pulso de ella marca 69.6, digamos. Entonces, ¿dónde la cuento? ¿En la clase 1 o en la clase 2? ¿Qué hago ahí? Si el pulso de ella es 69.6. En la clase 2, ¿no? Porque ya después de coma 6, pues se puede escalar a 70, Sí. ¿no? Exacto, entonces aquí aparece una definición que tiene que ver con eso. Sí, esta definición que nos dice aquí, nos dice las fronteras de la clase. La frontera es como el límite, ¿cierto? Entonces, lo que dice el compañero es exacto. La frontera es como este ejemplo. Permítame, yo hago una otra lineecita aquí, en el que tomamos la presión, el pulso de Angie. Entonces, digamos que aquí en toda la mitad, aquí en toda esta mitad, ¿qué número va aquí en la mitad? Entre 69 y 70. Ahí está el número 69.5, ¿cierto? Esa es la mitad. Entonces, la frontera de la clase es este número, 69.5. ¿Qué quiere decir eso? Que si un pulso me da tiene el valor de 69.6, lo sumo en la clase 2. ¿Sí? Ya inmediatamente lo paso acá porque es más que 6.5. ¿Sí? Entonces lo coloco en la clase 2, lo cuento allá. Y si el pulso me da 69.4, o inclusive si me da el mismo 69.5, ya lo incluyo en la clase 1. ¿Listo? Tenemos esta observación. Entonces, a ese numerito es la frontera de la clase para estas dos primeras clases, ¿no? Y la misma idea se tiene para las demás clases. Es decir, entre 79 y 80, ¿cuál sería la frontera de la clase? Entre 79 y 80. Sería, entonces, el 79.5, ¿sí? Y así entre clases hay una frontera. Entonces, eso son simplemente unas observaciones preliminares, ¿sí? Aparece otro elemento importante que se denominan las marcas de clase. ¿Listo? ¿Cómo así que las marcas de clase? Sí, porque digamos que marca de clase o representante de la clase. Bien, entonces nosotros estamos diciendo, mire, tengo la clase 1, la clase 2, la clase 3, etc. Entonces pensemos en la clase 1. Ahí estoy contando todos los pulsos que me dieron entre 60 y 69, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el promedio entre 60 y 69? ¿Cuál es el punto medio aquí? ¿Cuál es la mitad? Entre 60 y 69, o el valor que está aquí. ¿Alguien sabe? 65. 65. 65. No, 65 está un poquito más como hacia la derecha. 64, ¿no? Porque es 64 y 69. medio. 64, Sí, coma 5. 5. Exacto. Entonces, este es el promedio, o perdón, la marca de clase, como el representante, ¿sí? Como quien dice, si alguien de aquí tiene que salir a hablar, entonces que salga este numerito, el 64.5, porque es el representante. ¿Sí o no? ¿Eso qué quiere decir? A ver, quiere decir que cuando nosotros estemos analizando la tabla de frecuencia, y yo tengo la marca de clase, yo puedo decir, no, pues, miren, esta tabla del pulso de las mujeres, en promedio 12 mujeres tienen un pulso de 64.5, ¿sí? En promedio. ¿Por qué? Porque ese es el representante de la clase. ¿Listo? ¿Y uno cómo hace para calcular cómo hace uno para obtener ese representante de la clase así como sin adivinar, digamos, con una formulita? Entonces es fácil, miren. Para usted ya el representante de la clase, toquemos así, el representante de la clase 1, simplemente hace esta cuenta. Suma el límite inferior
límite inferior, ¿sí? Coloquemos aquí una coma, un puntico. Límite inferior más el límite superior. Coloco L punto superior y divido eso entre 2, ¿sí? Entonces ustedes, cada que quieran hallar el representante de clase, suman este numerito de aquí, 60 en este caso, más 69 y dividen entre 2. Y eso les da el valor de la mitad. ¿Listo? Por eso en este caso, ¿cuánto nos da la fórmula? Si ustedes se fijan. 64. Ahorita hacemos eso. Ahorita hacemos un ejemplo un poquito más donde apliquemos todo de una. ¿Sí? Pues en este caso el límite inferior de la primera clase es 60. El límite superior es 69 dividido 2. ¿Listo? Y eso es lo mismo que tener 129 dividido 2. Y pues si usted usa la calculadora, eso da 64.5. Entonces ese es el bien llamado representante de la clase. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Y así para las demás clases. ¿Sí? Si ustedes quieren ya el representante de esta clase acá, lo mismo, suman 70 más 79, dividen entre 2, eso les da el valor medio acá. Por eso son los representantes de la clase. Y eso lo hago para cada clase. ¿Pregunta hasta aquí? Creo que hasta el momento no hay nada complicado, ¿cierto? Son definiciones básicas de cuando nos referimos a distribuciones, ¿sí? O mejor dicho, a tablas de, más bien distribuciones no, tablas de frecuencias, ¿sí? Que es para organizar la información. Claro, aquí la información está mucho más detallada, ¿sí? Una tabla de frecuencias está dejando que la información se pierda. ¿En qué sentido? Pues que nosotros aquí sabemos que hay 12 personas que tienen un pulso entre 60 y 69, ¿sí? Pero no tengo el pulso exacto. No sé si es 68, si es 61. Pierdo información, sí. Pero perder información no es malo si me permite visualizar mejor lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces se pierde, pero se pierde, hay que tirar un poco de información para poder ver lo sustancial, ¿no? Así funcionan todos estos sistemas. Por ejemplo, una foto, las fotos del celular. Cuando uno toma una foto, él no captura toda la información, él extrae como lo sustancial, lo principal, lo demás lo borra, lo quita o lo rellena con alguna otra cosa. Y es lo mismo, perdimos información, pero visualizamos mejor. Bueno, ¿qué otros elementos aparecen aquí? Entonces tenemos límites inferiores de clase, límite superior, la frontera, las marcas de clase, ¿sí? Y sigue lo que se denomina la anchura de la clase. ¿Sí? ¿Qué tan grande es la clase? La anchura. Entonces, si venimos acá, la anchura es pues, no es lo mismo tener un intervalo de 60 a 69 que de 60 a 100. ¿Sí? Esto es una cosa. O es un intervalo grande, o de 60 a 65, por ejemplo. Eso es lo que se refiere a la anchura, ¿sí? Pero la anchura es un número. ¿Qué tan ancho es? Entonces, ¿qué tan ancho es este intervalo? A ver, de aquí hasta acá. O la anchura de la clase, ¿cómo la determino? Entonces, la anchura de la clase se mide así, miren. Ustedes tienen que hacer una resta entre el límite inferior de la clase, ¿sí? Usted está analizando, en este caso, la primera clase, y donde comienza la otra clase. Por ejemplo, en la primera clase, el límite inferior es 60. Y la otra clase, ¿dónde comienza? En 70. Entonces, si uno hace la diferencia entre 70 menos 60, me da 10. O sea que la anchura de la clase es 10. En la siguiente, ¿cuánto es? La clase 2. Comienza en 70 y la otra clase, la 3, comienza en 80. 80 menos 70 es 10. Y si hacemos las mismas cuentas, veremos que todas miden lo mismo, 10, ¿no?
no tienen por qué medir lo mismo, hay estadísticos que toman una anchura diferente para las clases, ¿sí? Pero nosotros vamos a asumir que todas las clases miden lo mismo, la misma longitud. ¿Listo? Entonces, ahorita sí que tenemos esas definiciones. Vamos a estudiar un procedimiento para construir una distribución de frecuencias. ¿Sí? Procedimiento, porque es que nosotros quisimos hace un momento. Lo que hicimos hace un momento fue que mostré unos datos y ya, ahí al lado estaba la tabla. ¿Sí? Estaba hecha ya. Y analizamos cuáles eran sus partes. Pero nosotros no vimos cómo se hizo la tabla. ¿Sí? Nosotros no sabemos por qué el ancho es de 10. Nosotros no sabemos cómo escoger el ancho. ¿Cierto? ¿Tendrá alguna fórmula? Sí, hay una fórmula. Puede ayudarnos. Porque escoger un ancho apropiado es importante. ¿Ya? ¿En qué sentido? Claro, miren. Si yo aquí en esta tabla 2.1, donde tengo el dato del pulso de las mujeres, escojo un ancho muy pequeño, por ejemplo, un ancho de 2, entonces, esto casi no me va a ayudar a visualizar la información. ¿Por qué? Porque es muy pequeño el ancho y los datos están muy dispersos. ¿Sí ven? Y tampoco puedo escoger un ancho muy grande, porque me queda como que todo me queda como que pierdo mucha información. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que el pulso va entre 60 y 129. Entonces yo puedo escoger 60 y 129, ¿no? Si yo soy perezoso así y quiero perder información, yo puedo escoger una clase de 60 a 90 y la otra de 100 a 129. ¿Sí? Aquí la longitud de los intervalos es de 30. Pero esto no me sirve hacerlo porque es que estoy escogiendo clases con un ancho muy grande. Entonces estoy perdiendo ya demasiada información. ¿Sí? Porque yo voy a decir, aquí hay, por decir algo, aquí hay 15 y acá hay 14 personas. Pero como son tan grandes los intervalos, no puedo concluir mucha cosa. Bien. Entonces, ni tan pequeño, ni tan pequeño, ni tan grande. Tenemos que escoger un ancho apropiado, ¿sí? De tal modo que no se pierda pues información sustancial. Eso es una primera observación. ¿Listo? ¿De qué longitud voy a construir mis clases? Bien, entonces aquí nos dan una formulita. Sí, por eso se denomina procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas o está todo ok? Todo bien, profe. Sí, ok. Bueno, entonces veamos. Bueno, aquí dice, bueno, las distribuciones de frecuencia se construyen por las siguientes razones. Es posible, la razón principal es porque tengo mucha información. ¿Sí? Entonces quiero sintetizar eso, cuando tengo conjuntos grandes de datos. Ahora, ¿qué otra razón tenemos para hacer distribución de frecuencias? Comprender la naturaleza de los datos. En el ejemplo anterior, saber más o menos en promedio cuál es el pulso de las mujeres. ¿Sí? Esa es una razón también para ver. Y lo principal es que se tiene una base para construir gráficas. Y esto nos interesa a nosotros, como veremos en el transcurso de la clase. Construir gráficas. ¿Por qué? Porque se le pueden decir, mire, señorita Vanessa, tome esta información, haga esta encuesta, tome esos datos y por favor la otra semana vamos a hacer una reunión para que nos presente lo que usted, la información. ¿Sí? Entonces no puede llegar Vanessa a la reunión a mostrarle a los jefes o a los colegas o a sus, si usted está dirigiendo a alguien, entonces a las personas que usted está dirigiendo, mostrarle esto, ¿no? Que no le está diciendo nada, la gente queda dormida de una. Y si le muestra esta tablita, pues todavía como que todavía no es muy didáctico, ¿cierto? Entonces, si usted les muestra una gráfica, como la siguiente, a ver, la gente va a estar mucho más atenta a lo que usted le está diciendo, se va a ver mejor. Y entonces por eso también hacemos tablas de frecuencias. ¿Sí? Tablitas así, miren. De este estilo, ¿sí?
nos permite visualizar, porque nuestro cerebro es visual. Le gustan los gráficos, los colores. Bien. Entonces, esa es otra razón por la que hacemos distribuciones de frecuencia. Primero, por manejar datos grandes, ¿sí? Para saber cómo se comportan, su naturaleza. Y tercero, para hacer gráficos. Entonces, ahorita sí, sin más preámbulos, veamos cómo es el procedimiento. Sí. Ahorita estoy haciendo unas definiciones. Al final en el libro hay algunos ejercicios y lo podemos resolver desde cero, hacer todas las cuentas. Bien. Entonces veamos. Permítanme aquí. Es que me están escribiendo, pero como yo estoy en clase no puedo ver el WhatsApp ahorita. ¿Ustedes saben qué es lo que me están escribiendo? ¿Será que pasó algo grave o qué? Yo veo que llegan mensajes al grupo. ¿Qué será que pasa? Con 14 mensajes, miren. Ah, que agregue una compañera. Ah, bueno, sí. Por hoy Zoom. Aún no usamos Zoom. Bueno, entonces ya podemos seguir aquí. Bueno, entonces el procedimiento es el siguiente. Primero, bueno, aquí de alguna manera nosotros tenemos una libertad de escoger cuántas clases queremos, ¿cierto? Si quiero 10, si quiero 5 clases. Eso depende de qué tanta información usted tenga y qué tan dispersos estén los datos, ¿sí? Aunque en muchos ejercicios nos pueden decir, mire, con estos datos haga una distribución de frecuencias con 10 clases o con 5 clases. Y a veces nos dicen, otras veces nos permiten a nosotros escoger cuántas clases, ¿sí? Pero lo primero es eso, determinar cuántas clases deseo. Y generalmente debe estar entre 5 y 20 clases, ¿sí? Eso es digamos, una sugerencia que da el libro por su experiencia, pero no tiene que ser así, ¿no? Puede ser 25 si quiere. Bueno, sino que si ya tiene demasiadas clases, entonces en realidad no está resumiendo bien la información, ¿no? Tiene una tabla gigantesca de frecuencias con muchas clases. También, el número de clases que escojamos que tiene que pensarse de tal modo que los límites de las clases sean números enteros, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues que escojamos un número de clases de tal modo que los extremos no me den así tan feos, que no me dé 60.2 y este es un extremo y el otro extremo es 63.8 y así. Esta es una clase, entonces aquí voy a meter todos los valores que estén entre 60.2 y 63.8. Y después la otra clase que no nos dé punto flotante, ¿sí? Es difícil manejar eso. Que por acá no nos esté dando después, digamos, 64, por aquí 66.92. ¿sí? Aquí se hizo una lección de la cantidad de clases que no nos favorece mucho, ¿sí? Deseamos que sean números enteros. Entonces, esa es otra observación ahí. Entonces, primero, escoger el número de clases. Tenemos libertad. Segundo, la anchura de la clase, ¿sí? Y para la anchura de la clase sí tenemos una fórmula. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar la anchura de la clase? Entonces, es la siguiente, mire. Usted considera el valor más alto de sus datos. A ver, permítame, vamos a los datos que teníamos sobre los pulsos de las mujeres, ¿cierto? Veamos acá. Usted toma el valor más alto, entonces uno empieza a mirar aquí en la tabla. ¿Cuál es el valor más alto aquí? Yo veo el 124. ¿Hay otro número más grande que 124? El pulso más alto, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces tomo el pulso más grande y luego miro el más pequeño. Entonces aquí está el 60. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el ancho de las clases? El ancho de las clases va a ser... Primero usted, yo explico.
escribo aquí. Paso 1, número de clases, que en cierta medida tenemos libertad, aunque en algunos ejercicios nos dicen cuántas clases ustedes quieren, o con cuántas clases hacemos la tabla. Segundo, el ancho. ¿Cuál es el ancho que va a tener la clase? Ancho. Y el ancho sí tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El valor más alto del conjunto de datos, que en el caso de los pulsos es 124. Valor alto, el más alto, menos el valor más bajo. ¿Sí? Y eso, hago esa resta y lo que me dé lo divido entre el número de clases que yo escogí. ¿Listo? Esa es la fórmula para el ancho. Por ejemplo, en el caso anterior de los pulsos, nosotros hicimos las cuentas y vimos que el ancho era 10. ¿Sí? Veamos de dónde salió ese 10. Ok, ¿cierto? Porque aquí, a ver, vean, contemos de nuevo cuántas clases que hay aquí en esta tabla. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí ven? Hay 7 clases. Entonces, el ancho sería, para ese caso, sería 124 menos 60 sobre 7. Y esto me da 64 dividido 7. 64 dividido 7 nos da 10, ¿cierto? 9.14. Entonces hay que mirar aquí si es que 124 es el más alto o no. ¿O será que me estoy saltando alguno por ahí? No. Creo que ese es el más alto. Sí. $124. Sí, ¿no? Bueno, entonces lo que pasa es que ellos hicieron un reajuste ahí para que les cuadrara. Por ejemplo, hay clases que no tienen nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué ajuste hicieron? Ellos, ¿cuánto es que da esa división? ¿Siento qué? Esta división aquí. 9.14. 9.14. Entonces lo que ellos hicieron fue aproximar, digamos, no tomaron 9.14, sino que tomaron 10. ¿Y por qué? Porque si lo tomaban con 9.14, los extremos iban a quedar con ese punto 14 siempre, como punto flotante. Y habíamos dicho que estamos